Mi papá ha pasado rodeado de mujeres toda su vida. Más allá de mi abuela y mi tía, cuando se casó con mi mamá, tuvo 3 hijas. Y después de eso, la primera vez que fue abuelo fue de una mujer. Más allá del pésimo chiste de toda la plata se me va en mujeres y nadie me puede decir nada, debo decir que haber crecido a la par de él también fue haber crecido a la par de un hombre empático y que iba acompañándonos y solidarizándose con las diferencias que había y con las muchísimas similitudes también. Pero por ejemplo, pocas veces he visto a alguien que nunca ha tenido un dolor menstrual solidarizarse tanto con uno de nosotras. Y sin embargo, esto me llevó a conocer cierta clase de especímenes no tan agradables. Justamente hace unos días hablaba con una amiga que había un exligue que tenía estas concepciones de las diferencias de hombres y mujeres y de las habilidades que cada sexo biológico tenía, que iba mucho más allá de toda proporción. Comprenderán que es exligue y fue de corta duración por algo. Entonces, ¿qué tanto hay en los cerebros XX o XY, si tomamos en cuenta nuestras hormonas sexuales? ¿Qué tan determinantes son esas diferencias? Y sobre todo, ¿cuáles son esos mitos que años después no hemos podido quitarnos y tenemos que identificar? Soy Irene Rodríguez Salas, periodista de Ciencia y Salud de la Nación, y en este video es justamente lo que vamos a recorrer. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando lo comparamos con el de quien no tiene nuestras mismas cromosomas sexuales? Lo veremos en este video. Aquí va alguna aclaración muy importante. Estos estudios se refieren únicamente a diferencias de sexo biológico, el que es determinado por nuestros cromosomas sexuales XX o XY. Y esto es independientemente de si somos cisgénero, transgénero, no binario y de nuestra orientación sexual. Para entender mejor estas diferencias, similitudes y el rol que pueden jugar en nuestras vidas, conversé con el científico especialista en el cerebro, Jaime Fornaguera, y leí estudios que han tratado de buscar cuáles son estas diferencias entre el sexo biológico. Eso sí, comencemos por decir que el cerebro es sumamente complejo. No importa si somos XXXY, es sumamente complejo y está lleno de muchísimas características que nos hacen anatómicamente diferentes entre un sexo biológico y el otro. Biológicamente tenemos muchas diferencias, muchísimas. Anatómicamente hablando son 2 cerebros diferentes. Y aquí lo importante, los estudios coinciden en que no se puede asegurar que haya diferencias en inteligencia, funcionalidad y nivel de habilidades. Por ejemplo, no hay una base científica para decir que las mujeres somos menos habilidosas en matemáticas, ciencias o deportes y los hombres menos habilidosos en letras, memoria y habilidades que involucren el juego. Sin embargo, este es uno de los mitos que más prevalecen y que más prevalecen en Costa Rica. El 9º informe del Estado de la Educación, que fue divulgado muy recientemente, indica que en la formación de los educadores ya hay mitos relacionados con estas habilidades que comienzan entonces a formarse en los estudiantes desde la escuela hasta el colegio, y esto repercute en la vida profesional. El informe del Estado de la Educación encontró que estos mitos relacionados con que las mujeres son menos habilidosas para matemáticas y ciencias siguen perdurando en Costa Rica. Pero no ocultemos, sí hay diferencias, no como las creemos, pero ahí están. Me parece importante citar aquí parte de un estudio publicado en 2015 en la revista Medicina Flumensis, que dice que las diferencias según sexo biológico en el cerebro son reales y clínicamente relevantes, pero a menudo se exageran en el discurso popular. 8 años después, en 2022, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos establecieron en un estudio en la revista BMC Health que
Aunque buscar diferencias en los cerebros según el sexo biológico no es un acto sexista en sí mismo, en muchas ocasiones los datos derivados de este estudio sí son utilizados como pretexto para validar premisas que sí son sexistas. Además, un reporte publicado en la revista The Open Anatomy Journal en 2010 señaló que estas diferencias pueden atribuirse a factores genéticos, hormonales, ambientales o culturales. Quienes tienen cromosomas sexuales XX usarían diferentes partes del cerebro para procesar recuerdos, sentir emociones, reconocer caras, resolver problemas y tomar decisiones. Y esto podría tener alguna injerencia en los procesos de aprendizaje, desarrollo del lenguaje y cómo se desarrollan algunas enfermedades neurológicas. En este documento se evidenciaba que los cerebros de quienes tienen un sexo biológico masculino eran un 10% más grandes que los de quienes tienen un sexo biológico femenino y pesaban entre un 11 y un 12% más. Pero esto también podría explicarse porque generalmente los del sexo masculino son más grandes en su cuerpo que las del sexo femenino. También se evidenciaron otras diferencias. Por ejemplo, los hombres tienen más materia gris, que es la responsable de generar neuronas, mientras las mujeres tienen más materia blanca, que es la responsable en la comunicación entre el cerebro. Pero también hay otras características, por así decirlo. En ellas las neuronas estarían, por así decirlo, más empacadas que en ellos, más juntas, más compresas. Incluso en algunas mujeres, habría que mencionar, hay hasta un 12% más de neuronas que en los hombres. De acuerdo con la neurocientífica Catherine Vidal, uno de los supuestos operativos o mitos más evidentes en algunas investigaciones sobre diferencias sexuales es la idea de que lejos de ser dinámico, plástico y variable, el cerebro fundamentalmente viene determinado de antemano. Vidal señala que, aun si los estudios muestran que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, suponer que estas son innatas e inmutables implica caer en un prejuicio biologista cuestionable. Tal vez aquí la culpa ha sido de una tendencia en neurociencias que hubo hace varios años, liderada por la neurocientífica canadiense Noreen Kimura. Hace 20 años, ella evidenció en sus líneas de investigación lo que muchos neurocientíficos actuales ven como determinismo. En otras palabras, ella sí hablaba de que los efectos de las hormonas sexuales determinan la organización cerebral, y esto provoca, ya desde los inicios de la vida, que los efectos del ambiente actúen diferente en los campos cerebrales de niñas y de niños. Uno de los ejemplos que ella daba era que los hombres desde niños tienen mayores habilidades para lanzar objetos y atraparlos en el aire. La motora gruesa, en otras palabras. En cambio, en las mujeres y niñas, la motricidad fina y ese control de movimientos y trazos más delicados era de mayor habilidad en ellas. Sin embargo, en los últimos años, nuevas investigaciones han arrojado que ese determinismo no sería tal y que hay habilidades diferentes entre personas que tienen los mismos cromosomas sexuales. Es decir, hay diferentes rangos de habilidad o destreza dentro de las XX como dentro de los XY. Y sí, son habilidades que están de manera innata, que muchas personas las pueden traer desde el nacimiento o en las que se pueden trabajar y la persona puede ir mejorando sus destrezas con el tiempo. Y estas diferencias se ven independientemente de los cromosomas sexuales con los que hayamos nacido. El artículo que les conté de 2022 en la revista BMC Health detalla que hay estudios que arrojan conclusiones distintas, pues porque tienen metodologías distintas. También se enfatizó que las diferencias por género deben tomarse en cuenta, más allá del sexo biológico, dado que existen personas transgénero. Saber las diferencias, dice el artículo, puede ser importante para determinar, por ejemplo, futuros tratamientos en una enfermedad, pero no para encasillar habilidades o debilidades, porque eso pasa por otra serie de factores históricos, socioculturales e incluso de los gustos de las personas. Y el mensaje final aquí es, como comenté al principio, que aunque sí existen diferencias anatómicas que son evidentes y no podemos dejar de pasar ni dejar de estudiar, porque así nos ayudarían a comprendernos mejor y a ver
tratamientos para futuras enfermedades, estos son solamente de la parte anatómica, no tienen que ver ni con las habilidades y destrezas, ni con las debilidades o cosas en las que tal vez no seamos tan buenos. Aquí pesan otro montón de cosas, pesan los factores históricos, socioculturales, ambientales e incluso de los gustos que cada persona tiene. Por eso somos tan diferentes en un solo género. Al inicio del video les comenté que yo tengo 2 hermanas. Las 3 fuimos criadas en la misma casa, crecimos con los mismos papás y yo me atrevería a decir que su estilo de crianza con las 3 fue bastante similar. Y sin embargo, no podemos ser más diferentes en nuestras formas de ver la vida, en nuestros gustos, en nuestras cosas a las que nos dedicamos. Por ejemplo, solo yo me hice periodista. Y sí, pese a todo ese cariño que nos tenemos, entre nosotras 3 más diferentes no podemos ser. Y creo que si un trío de hermanos XY me ve por aquí, también podría confirmar que entre ellos 3 las diferencias son muchas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos personas individuales, cada una con sus rasgos físicos, sí, cada una con todas esas condiciones de salud general que también nos pueden determinar. Pero al fin y al cabo nos vamos construyendo, gracias también al ambiente en el que crecimos, a nuestra personalidad y a nuestros gustos. Soy Irene Rodríguez Salas y nos vemos en un próximo video.